Sí. ¿Ya? Ya te miramos aquí, no te preocupes. ¿Listo? Ay, el agua. ¿Que me quite o que me ponga? No, Que te pongas pero de perfil para que no saquen la foto. el único que me queda es el caballero. Mario. Aquí a la prensa, Vincent. Vale. Egun on guztioi eta eskerrik asko prentsa aurreko honetara etortzeagatik. Gaur dakizuenez SS Bilbaoren inguruan hartuko ditugun zenbat gaiaren berri ematera gatoz. Horretarako hemen Arantxa Tapia sailburua eta Carmen Vela estatu idazkaria daude nerekin. Eta baita Mario Pérez, SS Bilbaoko zuzendari ejecutibo berria izango dena. Buenos días. Como decía, hemos convocado esta rueda de prensa para trasladar algunas de las decisiones que vamos a tomar dentro de unos minutos en el Consejo Rector de SS Bilbao. Para dar cuenta de estos asuntos estamos aquí la consejera Arantxa Tapia, la secretaria de Estado de Investigación y Desarrollo e Innovación Carmen Vela y yo misma, en calidad de presidenta del Consejo Rector del Consorcio SS Bilbao. Además, también nos acompaña Mario Pérez, quien en unos minutos se va a convertir en el nuevo director ejecutivo de SS Bilbao. Ese va a ser precisamente uno de los principales asuntos que vamos a abordar en el Consejo Rector que se va a celebrar justo después de esta rueda de prensa, el nombramiento de Mario Pérez como nuevo director. Como presidente del Consejo Rector quiero destacar el largo currículum de Mario Pérez en su progresión profesional previa a su incorporación a SS Bilbao. Ambas administraciones acordamos un proceso para su elección que ha incorporado a un comité de expertos científicos y tecnólogos, así como reuniones del comité de selección integrado por ambas administraciones con los distintos candidatos. Hablamos de un proceso que empezó en septiembre y que culmina hoy con el nombramiento de Mario Pérez en el Consejo Rector. Quisiera brevemente apuntar algunas cuestiones en relación a su trayectoria. Mario Pérez es un profesional senior con más de 15 años de experiencia internacional en gestión y desarrollo de proyectos en Algeria, Chile, Alemania, Japón, Arabia Saudí y Reino Unido, además de en España. Es ingeniero en organización y máster en ingeniería en electrónica y automática industrial, además de Executive MBA por el IMD de Suiza. Mario ha sido hasta hoy coordinador del proyecto WIPENS en el consorcio Eurofusión. Previamente ha sido el director del Project Manager Office en el International Fusion Materials y Radiation Facility. Y antes fue jefe del proyecto para el complejo petroquímico Saudi Cayán en Arabia Saudí para Invensis UK Limited. Toda esta información la tenéis en la nota de prensa, por lo tanto no me voy a extender. En resumen, un recorrido que le acredita como la persona idónea para cubrir el reto de dirigir SS Bilbao. Zorionak Mario, y gracias. Eskerrik asko por aceptar este reto y bienvenido a SS Bilbao y a Euskadi. Nuestro objetivo es claro. Queremos dotar a SS Bilbao de una nueva dirección ejecutiva que impulse la última fase de construcción de la fuente de espalación europea y su puesta en marcha para lograr lo que en el Council se ha definido como el éxito de la construcción y el éxito científico y que están relacionados con construir, dentro de los parámetros acordados, la fuente de espalación más avanzada en el mundo, así como poner en marcha un programa científico asociado a su puesta en marcha, valga la redundancia, para 2025. Y en esos objetivos, SS Bilbao debe aportar su know-how y crecer en conocimiento y capacidad técnica. Ambas administraciones y SS Bilbao estamos en marcha y a pleno rendimiento. Hay que destacar que en la comisión ejecutiva que se celebró ayer en Bilbao, ambas administraciones hemos aprobado ya varias de las licitaciones que se prevén realizar a lo largo de 2018. Un año que prevemos intenso, con un volumen de 24 licitaciones y que tienen una financiación asociada de 17 millones de euros.
Por tanto, 2018 constituirá un año excepcional, tanto en lo que se refiere al proceso de incorporación del nuevo director como a la parte de aportación a la construcción de SS Bilbao. Pero además de las acciones directamente vinculadas a la construcción del centro de espalación, el consorcio también persigue promover la investigación en neutrónica y aceleración de partículas, en particular en Euskadi y en el conjunto del Estado. Así, la elección de un nuevo director ejecutivo para SS Bilbao tiene como objetivo, además de dirigir el consorcio, en lo que a su normal funcionamiento se refiere, acometer retos inmediatos y fundamentales para la infraestructura europea, así como promover la colaboración de nuestro tejido científico e industrial con la fuente de espalación y otros estados. Y en el caso de Euskadi, también quiero subrayar la apuesta particular que hemos planificado para promover la I+D+I en neutrónica y aceleración de partículas, con un ambicioso programa que está coordinado por los 2 departamentos que estamos implicados en este proyecto y que hoy estamos en esta mesa. En el caso del Departamento de Educación, al que me corresponde, hay prevista una inversión plurianual de 11 millones de euros en los próximos años, acompañando la construcción y operación de la fuente de espalación europea. En 2018 destinaremos 250.000 euros a programas destinados a realizar tesis doctorales en grupos de excelencia de Euskadi, realizar estancias predoctorales y postdoctorales y contratar personal ikerbasque que fortalezca a los grupos que ya existen a fecha de hoy y que además nos ofrezca nuevas oportunidades de reforzar nuestra I+D+I en el ámbito universitario y también en los BERCs, nuestros centros de excelencia. Es esta una partida que progresivamente irá aumentando y en la medida que avancen nuestras capacidades científico y tecnológicas. Y todo ello está recogido en los presupuestos generales aprobados de la Comunidad Autónoma Vasca. Como ven, SS Bilbao es un proyecto de colaboración, de auzolana, que debemos responder adecuadamente al enorme reto de que Euskadi participe junto con la mayoría de los Estados europeos en la mayor infraestructura científica europea jamás construida, es decir, SS Lund. Y por mi parte, para finalizar, tan solo decir que tal y como se recogen los estatutos del consorcio, hoy procederemos a rotar la presidencia del Consejo Rector, cuya próxima presidenta será la secretaria de Estado Carmen Vela. Por lo tanto, me alegra poder pasarle el testigo después de haber sentado las bases para el futuro de SS Bilbao en esta fase tan intensa que hemos vivido. Y ahora le voy a pasar la palabra, en primer lugar, a la secretaria de Estado, Carmen. Muchas gracias, Cristina. Va a ser un reto asumir la presidencia después de Cristina. Muy buenos días. Hoy es un buen día para SS Bilbao. Es un día que habíamos trabajado mucho para que llegara y hoy tendremos un consejo rector, un nuevo director y hemos tenido algo muy importante y ha sido esta mañana una visita a las instalaciones de SS Bilbao para compartir con los trabajadores, con las personas que han hecho que esta institución tenga el reconocimiento y el mérito que se merece, compartir con ellos, ya les digo, un buen día. Un día en el que vamos a elegir un nuevo director, un día que trabajando conjuntamente las 2 administraciones hemos podido darle un recorrido económico y de futuro a este consorcio y un día en el que volvemos a reconocer en SS Bilbao una grandísima capacidad tecnológica, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen nuestros socios en SS Lund, del que somos parte. No ha sido un proyecto sencillo, pero el compromiso de ambas administraciones y la voluntad de combinar un gran desarrollo tecnológico desde el punto de vista académico, pero también empresarial. Esta instalación va a desarrollar equipamientos, va a capacitar a personas y va a producir elementos que sirven para nuestro tejido empresarial, para el tejido empresarial de Euskadi, para el tejido empresarial de toda España y creemos que tenemos, por tanto, una importante tarea. Llegar hasta aquí, ya les digo, no ha sido fácil, pero a día de hoy tenemos un convenio firmado. SS Bilbao va a contribuir con un 3% de todas las capacidades. Eso significa un presupuesto algo superior a los 64 millones, de los que la Administración General del Estado pondrá 42 y la Administración, el Gobierno vasco, 22 millones. A esto hay que sumar los 49 millones que ya se han invertido, 30 Administración General del Estado y 19 el Gobierno vasco. Es decir, estamos haciendo ambas administraciones una grandísima apuesta por esta instalación que es, desde luego, punta de lanza, como ha dicho la consejera, en la actividad. Ahora mismo es quizá la gran instalación más importante que se está haciendo en Europa, supera los 1.800 millones de euros y es, desde luego, un reto tecnológico. Un reto donde podemos, como país, como comunidad autónoma, responder porque tenemos en SS Bilbao
un verdadero adalid de la tecnología y del futuro, y queremos que así sea, y vamos a trabajar conjuntamente para conseguirlo. Muchas gracias. Eskerrik asko, Carmen. Arantxa. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko hemen izateagatik. Nik uste dut bai gaur egun presidenta danak Uriarte sailburuak eta baita ere Carmen Vela estatu idazkariak presidenta gaurtikan aurrera izango denak aipatu dituzte gai garrantzitsuak. Ekonomiaren aldetikan, hau da, aurrekontuen aldetikan konpromisoa badago, horrek esan nahi du proiektuak etorkizuna duela, guretzako garrantzitsua, baina baita ere bi departamentuak hemen egotea ez da bakarrikan bien artean banatu nahi degulako aurrekontua, baizik eta helburu zehatz batzuk ditugulako. Helburu zehatz horiek dijoazte garapen zientifikoa, garapen teknologikoa eta garapen industrialari lotuta. Proiektu honek zentzua baldin badauka Euskadin horregatik handa. Hau da, momentu honetan eta aurreko urteetan zehar ekipo desberdinak garatzen ari dira, ESS Lundera joango direnak, baina hori bukatzen danean zer geratzen da Euskadirentzako eta hori da guretzako erantzun beharrekoa. Eta guretzako gelditzen da garapen zientifikoa, hau da, jakituria eta hemen formatutako pertsonak Lundera joan daitezkenak bere garapena jarraitzea eta bere zientzia jarraitzea. Bestalde batetikan garapen teknologikoa ekipoi lotutakoa egongo dena eta batez ere zentzu teknologikoetan eta egongo dena, dagoeneko lantzen ari dena, eta garapen industriala. Hau da, gure industriak hemen hartzen duten esperientziatikan gero ze jarraipen izan dezaketen. Hau da, ez da bakarrikan proiektua garatu bitarte 2025 urte arte egingo dena, baizik eta hemen geratuko dena, eta hori horregatikan gaude hemen bi departamentuak eta horregatikan egon gera hainbeste urtetan baita ere proiektu zail hau aurrera eraman nahian. Eta hori da guretzako mezurik garrantzitsuena. Bueno, simplemente comentarles que después de las palabras de la actual presidenta y la que va a ser a partir de este momento presidenta, poco me queda por comentar, pero señalar que para Euskadi la parte importante de este proyecto, desde luego, además de la que se está produciendo en este momento, de la que conlleva el desarrollo de toda la actuación hasta 2025, es lo que va a quedar aquí a partir de 2025. Es decir, si estamos aquí los dos departamentos, decía, no es por repartirnos ese presupuesto de los 22 millones de euros a partir de ahora y los 19 que se han puesto previamente, sino porque consideramos que tenemos tres actuaciones importantes que hacer, y es el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico y el desarrollo industrial. Tenemos que desarrollar suficientes capacidades científicas en el país que permitan, a partir de 2025, cuando ese Lund esté en funcionamiento, científicos capacitados para poder utilizar esa infraestructura y que les permitan continuar haciendo ciencia, y que realmente en Euskadi existan capacidades en el ámbito de la neutrónica. En segundo lugar, que haya capacidad tecnológica también que permita que se puedan ir desarrollando nuevos equipos que vayan asociados precisamente a esas capacidades científicas, con el acompañamiento de los centros tecnológicos, y, en definitiva, que todo ese conocimiento científico y tecnológico se traslade a nuestra industria, que con la capacidad y los desarrollos que vayan haciendo en estos años tengan también la experiencia suficiente como para poder acudir a otras licitaciones, a otros equipamientos internacionales, y que nos permita tener ese conocimiento en todos los temas, desde la más pura ciencia hasta la aplicación en desarrollos de equipos muy asociados a nuestra industria. Ese es el objetivo que se planteó inicialmente el Gobierno vasco a través de los dos departamentos, y que hoy, desde luego, ya lo comentaban la presidenta y la futura presidenta, lo que hoy también nos planteamos y queremos que quede muy claro. Eta nire aldetik besterik ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arantxa. Y bueno, ya aprovechando la ocasión, me gustaría darle la palabra a Mario Pérez, que aunque todavía no es el director, lo va a ser en unos minutos, y acaba de llegar, pues bueno, su primera impresión, por lo menos, que nos la pueda comunicar. Gracias. Bueno, yo en primer lugar agradecer tanto a la Secretaría de Estado como a ambas consejeras la confianza depositada en mí para que lidera esta nueva etapa. Creo sinceramente que después del nuevo acuerdo de ambas administraciones, ahora vamos a tener la estabilidad y la tranquilidad suficiente para centrarnos en lo que ese Bilbao se va a hacer mejor, ¿no? Que es diseñar, fabricar y operar componentes tecnológicos avanzados. Yo afronto el reto, que sé que no es fácil, con mucha ilusión, con mucho optimismo, y bueno, garantizar que desde el minuto uno trabajaré con total dedicación y compromiso para que estos objetivos que se nos marcan se cumplan de manera satisfactoria para ambas administraciones. Eskerrik asko, Mario. Bueno, eta orain ja, beraren bat baldin baduzue edo,
¿Una pregunta? ¿No? ¿Algo que queráis? Me sorprende, y la pregunta va dirigida a la Secretaria de Estado, que la aportación, según los datos que usted ha ofrecido, del Gobierno de España al proyecto en su conjunto, en torno a los 72 millones, y la aportación del Gobierno vasco se quede en tan solo 41 millones de euros, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un ámbito institucional donde las críticas son continuas hacia el Gobierno central. Me gustaría saber por qué. ¿A qué responde este compromiso por parte del Gobierno central de apoyar con esta cantidad importante de dinero a SS Bilbao? Y sobre todo, ¿qué espera a partir de ahora? Que como hemos sabido, hay un cambio en la dirección, quizás más dirigida al ámbito de la producción que expresamente hacia el ámbito científico. Empiezo por la última pregunta. No es tanto, nunca hemos buscado en SS Bilbao el ámbito de la producción o el ámbito científico. Como bien decía la consejera Tapia, este es un proyecto integral donde hay que generar conocimiento porque estamos descubriendo, estamos diseñando nuevas cosas que no se han hecho nunca, pero queremos que esas cosas sean capaces de capacitar a nuestras empresas para que en un futuro, con ese conocimiento, sean capaces de participar en grandes infraestructuras mundiales. Tenemos la experiencia y precisamente aquí en el territorio, en Euskadi, tienen ustedes excelentes empresas que se han capacitado en grandes construcciones, desde el Gran Tecán a cualquier otra infraestructura, el sincrotrón ALBA, para luego poder participar en el CER, en los grandes telescopios de Chile. El proyecto es un proyecto integral que vamos a ir desde la generación de conocimiento, hacer cosas que no se han hecho nunca, comprobar teorías que tampoco se han hecho, hasta capacitar a nuestras empresas, porque en definitiva, como cualquier proyecto científico, queremos generar riqueza económica y riqueza social, no solo en Euskadi, sino en toda España. Con respecto a las aportaciones, es el acuerdo al que hemos llegado a las administraciones. La Administración General del Estado siempre apuesta por grandes proyectos tecnológicos, por esta capacidad que le decía, hacer el recorrido de la investigación y la generación de conocimiento hasta la capacitación de nuestras empresas, con lo cual creemos que es un proyecto de interés. Los datos que nos aporta Lunes, que es una grandísima infraestructura, va a tener unos desarrollos tecnológicos que van a tener implicaciones en futuras, no solo grandes infraestructuras, sino en equipamientos médicos, en el diseño de materiales para poder detectar esas composiciones de los materiales, y España no quiere perderse esa posibilidad de estar. En este caso lo hacemos con el Gobierno vasco, un socio trascendental. SS Bilbao está aquí, tiene un tejido industrial extremadamente relevante, unos conocimientos a través de la Universidad del País Vasco. Tenemos otra parte de SS Bilbao en la Universidad Politécnica de Madrid. Como hoy les decíamos a los trabajadores, esto se trata de sumar para conseguir algo, para competir en Europa y para tener conocimiento, empresas y capacidades que realmente nos posicionen en un territorio que podamos seguir avanzando. Saben que el mundo de la tecnología está aquí y no tenemos, casi diría que tenemos la obligación, pero además es una obligación que nos gusta, de trabajar en ese territorio. Por mi parte, por completar un poco la información, sí me gustaría comentar que cuando ambas administraciones tomamos este acuerdo está justificado y basado realmente en la capacidad de aprovechamiento, por un lado, de nuestra comunidad científica e industrial, de lo que es esta gran infraestructura, y sobre todo porque cuando hicimos el primer acuerdo con la Administración General del Estado, el objetivo era el desarrollo de nuestra comunidad científica e industrial en el ámbito de la neutrónica. Y lo que nosotros hemos planteado es una cuestión, son los 22 millones como tal, como ha dicho la Secretaria de Estado, que van a lo que es la propia infraestructura, pero después el compromiso de este Gobierno de seguir invirtiendo lo que correspondería en el resto, pero en el desarrollo de nuestra propia comunidad científica e industrial, que ese ha sido nuestro compromiso, y yo he dado unos datos que son un ejemplo de ello, y realmente en la última reunión que tuvimos en Madrid con los responsables de Lund, realmente aplaudieron esa iniciativa por parte del Gobierno vasco y dijeron que tenía que ser un ejemplo también para otro tipo de administraciones. Es decir, que no simplemente había que hacer una inversión en una gran infraestructura,
con una cantidad, sino que también había que invertir en lo que era el propio desarrollo de la comunidad científica industrial, que realmente es quien va a poder aprovechar esa infraestructura científica. Y lo que nosotros hemos hecho es, acordado con la Administración General del Estado, sabiendo cuál es nuestra capacidad de aprovechamiento de esa infraestructura y queriendo potenciarlo, es decir, aparte de los millones que están recogidos en el acuerdo para el desarrollo y la construcción de la infraestructura, también es una inversión similar en lo que es nuestra comunidad científica e industrial. Sí, conocemos el comentario desde que tomaron en julio la decisión de semi-abandonar el proyecto en cuanto a lo financiero, pero usted ha hablado de 22 millones, aunque solo ha concretado 250.000 euros. ¿Qué pasa con el resto de esos fondos que ustedes pretenden destinar y en qué periodo de tiempo, si es que se puede avanzar, en qué periodo de tiempo quieren hacer esta aportación? Entiendo que irá incluso apoyando, desarrollando y acompañando el proyecto de SSE Bilbao. Yo le he comentado una parte que es la parte correspondiente a mi departamento, que se completa con la parte del departamento que corresponde a la consejera Tapia. Y después lo que nosotros hemos dicho es que nosotros en estos momentos tenemos recogido y aprobado en nuestro presupuesto este año 2018 y hay un plurianual de 11 millones a 2025, pero hay un compromiso de este Gobierno de ir incrementando y dotando toda esa parte en función del desarrollo que se vaya realizando. El compromiso es firme y está ahí recogido y el presupuesto lo demuestra. Por lo tanto, está. Otra cosa es que nosotros hemos iniciado una cuestión, es 250.000 este año recogidos en una cuestión muy concreta, pero eso se complementa con todo el desarrollo del resto de las políticas que se van desarrollando desde el Gobierno. Sí, por concretar, y la pregunta va para la señora Vela. Ha dicho que antes de mantener una reunión con los trabajadores había una gran preocupación dentro de la plantilla sobre el futuro en función de los cambios en la financiación y de los diferentes proyectos que tiene encomendados SSE Bilbao. Usted ya, como casi presidenta, ¿puede garantizar la continuidad del conjunto de la plantilla? ¿Cuál es el periodo, el calendario de esos compromisos a la hora de garantizar esa estabilidad? Y también qué feedback ha recibido por parte de la plantilla en relación con sus dudas sobre el proyecto. A ver, lo que nosotros hemos hecho, y acompañado de los viceconsejeros en este caso, ha sido ir a hablar con los trabajadores, porque ellos ya lo saben, están informados de los cambios importantes que se han producido. Hay un cambio fundamental y es un acuerdo firmado por las administraciones con un calendario de pagos que está recogido. Ha habido además, por parte de la Administración General del Estado, un aporte en forma de un crédito de 18 millones de euros que ya está toda la cantidad en la cuenta de SSE Bilbao, y ayer era la presentación de un nuevo director. El panorama ha cambiado muchísimo, es de entender que en épocas de más dificultad, no han sido fáciles los años estos que nos ha correspondido vivir, pues pudiera haber dudas y que la plantilla tuviera sus inquietudes, lo cual es lo normal. El garantizar o no garantizar una plantilla, como presidenta del Consejo Rector, no tengo más que garantizar un proyecto y un programa, y hemos trabajado muchísimo ambas administraciones para llegar al día de hoy y para estar donde estamos, con lo cual vamos a garantizar un programa y esto es suma de todos y como tal se lo hemos dicho a los trabajadores. Nosotros vamos a cumplir nuestros compromisos y no son palabras, están ahí los hechos encima de la mesa y lo que vamos a seguir es que los necesitamos a ellos para que hagan un buen trabajo, para que hagan buenos desarrollos, para que cumplamos los plazos. Ahora mismo el reconocimiento que hay por parte del LUM de las actividades de SSE Bilbao es excelente. Y yo estoy convencida, y así me lo han dicho los trabajadores, que vamos a seguir manteniendo esa llama y esa actividad de buen hacer. No hay garantías más que este es un proyecto, este es un programa que las administraciones tenemos firmado y las administraciones lo vamos a cumplir porque ese es el compromiso que tenemos. Y ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Juntos, los trabajadores y las administraciones. Ellos cumplen su parte en el trabajo. Creo que a partir del día de hoy, liderados por el doctor Mario Pérez, tenemos una enorme confianza, es un grandísimo conocedor de grandes instalaciones. Yo además he tenido oportunidad de coincidir con él en Rokaso, muy al norte de Japón, en condiciones difíciles de trabajo, con proyectos tecnológicos de primera magnitud. Él conoce, tiene experiencia y con el apoyo de las administraciones, porque eso siempre lo va a tener, estamos seguros de que vamos a ir a muy buen puerto. Me gustaría poder concretar un poco sobre la plantilla. ¿De qué número de plantilla estamos hablando? Y en su día la plantilla tenía el temor a que la reducción de la inversión supusiese una reducción de carga de trabajo y eso
eso a su vez supone una reducción progresiva de la plantilla. A ver, carga de trabajo. Ayer en la comisión gestora se firmaron una serie de contratos y tenemos algo así como 20 y tantos expedientes, ¿no? Miro al presidente de la comisión gestora y al director técnico para ver si estoy en lo cierto. Es decir, en SS Bilbao a día de hoy hay suficiente carga de trabajo como para tener que trabajar durante bastante tiempo. No hemos empezado a hacer las grandes entregas. Quizá la primera sea para el primer trimestre del año 19. Estamos así, que hemos estado viéndola hoy. Es decir, hay trabajo en SS Lund, pero es que, como decía la consejera, queremos que SS Bilbao sea más que eso. Y una de las primeras iniciativas, hablábamos con el director, pues va a ser dedicar recursos a ver estas capacidades que estamos haciendo. Déjenme que les insista, estamos haciendo desarrollos tecnológicos únicos que tienen impacto en SS Lund, pero que pueden estar en otras muchas instalaciones. Ahora mismo en Grenoble se va a parar el sincrotrón y va a haber una actualización. Nuestras capacidades pueden ir por ese terreno, entre Bilbao y empresas vascas o empresas españolas. Hay muchas grandes instalaciones en Europa, el mapa ESFRI de infraestructuras europeas es enorme. Y siempre hay actualizaciones y siempre hay capacidades. Lo que estamos haciendo no es un coto solo y exclusivamente para SS Lund. Para SS Lund son los equipamientos, las grandes máquinas. Pero el conocimiento, la manera de hacer las cosas y que poderlas aplicar a otras cosas, eso queda aquí. Eso queda en los trabajadores de SS Bilbao, eso quedará en las empresas con las que estamos trabajando en los desarrollos. Empresas, les digo, muy mayoritariamente de Euskadi, pero de Madrid, de Valencia, de cualquier parte de España. Esto es un gran dinamizador tecnológico y ese es un valor casi un intangible, pero que nosotros ponderamos y valoramos muchísimo. Yo quería preguntar también un poco ya, llegando el plazo del 2025, con SS Bilbao, ¿qué puede pasar? No sé si me estás apuntando algo en ese sentido, si SS Bilbao ya podría empezar a colaborar con otros proyectos que no sean SS Lund y si luego el futuro también pasa porque estas instalaciones se puedan destinar hacia un camino en ese sentido. Las tecnologías neutrónicas van a seguir avanzando. A día de hoy tenemos unos desarrollos, pero mañana van a haber otros. Decía la consejera, ellos van a dedicar una parte presupuestaria a un conocimiento más científico, a volver a generar nuevo conocimiento que tendrá que implementarse. Y ese es tenemos un vehículo excelente. Déjenme que les dé algunos ejemplos. A día de hoy, las empresas españolas, cada año, reciben contratación por parte del CER de más de 40 millones de euros. Porque necesitan hacer ese trabajo, porque necesitan trabajar con ellos. Eso es una de las cosas que estamos buscando que pasen, que SS Bilbao genere tecnologías, genere capacitación, genere conocimiento transferido a empresas que puedan servir. Y eso es un círculo que tenemos que alimentar. Y esa es la idea. Nosotros no queremos hacer de esto un proyecto con un principio y un final. Queremos hacer un proyecto que tenga continuidad. Ahora, la continuidad, vuelvo a insistirles, no la tenemos que trabajar todos. Sí, yo al nuevo director, a Mario Pérez, le quisiera preguntar varias cosas. Primero, ¿cuál es la duración de su contrato? Si es que su contrato tiene duración y si es tan amable de querer comentárnoslo. Todavía no lo ha firmado. Confía en establecer sinergias entre el propio desarrollo que nos explicaba la secretaria de Estado de SS Bilbao con esta línea de actuación, de compromiso, como destacaba la consejera de Educación, del área tecnológica, cómo se pueden articular esas sinergias y si van a establecer algún tipo de mecanismo específico y también, qué mensaje trasladado a los trabajadores, porque en la línea de lo que preguntaba mi compañero, en los últimos meses, aparte de las dudas en este juego entre las diferentes instituciones, también han tenido muchas dudas personales sobre su futuro. Bueno, con respecto a la primera pregunta, todavía no he firmado el contrato, es un contrato indefinido, pero no lo he firmado todavía, ¿no? Respecto a las sinergias tanto con las universidades o los centros de investigación y la industria, yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, de alguna manera habrá que establecer mecanismos de colaboración para buscar esas sinergias. Ahora mismo no le puedo decir cómo, acabo de aterrizar, pero es una de las áreas prioritarias en las que nos queremos centrar, ¿no? Ver realmente cómo
cómo podemos buscar esas sinergias, ¿no? Y bueno, respecto a los trabajadores, es obvio y es humano que ellos tengan esta preocupación. Hoy se ha expresado claramente. Pero bueno, ahí el mensaje que estamos dando todos es que empieza una nueva etapa, que los hechos están ahí, hay un nuevo acuerdo entre las administraciones, la financiación, el marco financiero es claro, y el futuro pues habrá que trabajárselo sobre el presente, ¿no? Es decir, si realmente no cumplimos de manera brillante con nuestros compromisos con Lund, pues el futuro no existirá, ¿no? Y yo creo que en los próximos años tenemos una carga de trabajo muy importante. Debemos focalizar todos nuestros esfuerzos en cumplir con esos compromisos y sobre esas bases construir ese futuro, ¿no? Solo insistir un poco en que si hay una reducción de la inversión, no hay reducción de la carga de trabajo, porque me da la impresión de que decís que no va a haber reducción de la carga de trabajo. No sé, son 22 millones menos aunque se destinen luego a formación y se reinviertan en otro lado, ¿no? Pero respecto al funcionamiento de SS Bilbao se ve, bueno, de hecho queda reducida la participación de SS Bilbao en SS Lund, ¿no? Yo creo que hay una serie de aspectos que les damos muchas vueltas. En primer lugar, a mí sí me gustaría señalar una cosa y creo que lo hemos dejado bastante claro. SS Bilbao no es un fin en sí mismo. Claro. SS Bilbao es una herramienta que nos tiene que capacitar como país para tener ese conocimiento científico en neutrónica que a día de hoy pues, es escaso y que tenemos que profundizar, que tenemos que tener un conocimiento tecnológico y un conocimiento empresarial que nos permita tener las personas mejor formadas para acudir a no solo SS Lund, donde hay una serie de licitaciones a las que vamos a acudir, a las que estamos acudiendo, y unos paquetes de trabajo que ya se han conseguido y que habrá que cumplir con ellos, y para eso es la financiación. Luego los paquetes de trabajo están asegurados, pero si SS Bilbao fuera un fin en sí mismo, estaríamos diciendo que en 2025 podríamos asegurar que lo vamos a cerrar, porque no tendríamos nada más que hacer. Si estamos diciendo que no lo vamos a cerrar, que confiamos en tener esas capacidades para poder continuar actuando en neutrónica y en todo ese ámbito de grandes infraestructuras científicas, es precisamente porque creemos que es un medio para poder continuar trabajando como país. Y si como Gobierno vasco nos hemos implicado, es precisamente por eso, porque el Gobierno del Estado, evidentemente, como lo señalaba la Secretaria de Estado, participa en muchísimas infraestructuras, en muchas, a lo largo de muchísimo tiempo y con pues unos presupuestos realmente elevados. Si en este caso ha habido involucración del Gobierno vasco es porque creemos que es un ámbito de futuro donde tenemos un tejido empresarial que, como también lo hemos señalado, está acudiendo a muchas licitaciones, a muchos proyectos que los estamos viendo recordarán ustedes que recientemente estuvimos visitando una parte de un robot que va a ir a Marte. Luego, eso significa que tenemos capacidades y si queremos continuar invirtiendo es porque hay un ámbito en el que queremos ser alguien y queremos profundizar y continuar trabajando. Luego, yo creo que precisamente hemos llegado a un acuerdo y me van a perdonar, pero creo que las administraciones no hemos estado jugando en este caso. Hemos tratado de buscar la mejor de las soluciones, no solo a la financiación, que ha sido clave, pero también al presente y al futuro del proyecto. Nos ha llevado tiempo y hemos discutido mucho, en el buen sentido de la palabra, tratando de enfocar este proyecto. Y creo que hoy lo hemos conseguido y que nos tenemos que felicitar precisamente por eso. Sí, puedo más que reafirmar las palabras de la consejera Tapia. Este proyecto a día de hoy se llama SS Bilbao, pero queremos que sea mucho más. Como todos los proyectos que se abordan, no es algo que empiece y que termine en un día. Sería de una torpeza bastante imperdonable pensar que los proyectos se hacen así. Reempezamos hoy con una voluntad de cumplir con nuestras responsabilidades en Lund y mucho más, porque hay un conocimiento y una capacidad en los trabajadores de esta institución que dan para muchísimo más y nosotros no vamos, desde luego, a desconsiderarlo. Bueno, pues besterik ez baldin badago, eskerrik asko denoi eta hurrengo arte.
es que esto es muy divertido. Esta es la parte más divertida.